Estereotipos, prejuicios, racismo y discriminación. Su introducción en los círculos académicos data de esa época, siendo Racial Racism, Benedict, 1942, una de las primeras obras que se refieren al racismo en los términos en los cuales se entenderá después. La esencia del prejuicio es una actitud negativa e injustificable hacia un grupo y los individuos que lo integran. Este nos inclina en contra de una persona con base solo en su identificación con un grupo particular. Las evaluaciones negativas que marcan el prejuicio pueden derivarse de asociaciones funcionales, la necesidad de justificar la conducta o de creencias negativas llamadas estereotipos. Por tanto, cuando juzgamos a alguien basándonos en nuestra percepción del grupo al que pertenece, estamos creando un estereotipo que puede llegar a configurar un prejuicio. Aunque existen los estereotipos positivos, actualmente, en la mayoría de los casos, los estereotipos y prejuicios conllevan una actitud desfavorable. Las características del prejuicio estereotipado, según Lippmann, 1964, son 4. 1. Homogeneidad. 2. Error antes que exactitud. 3. Adquisición de segunda mano en vez de por experiencia directa. 4. Resistencia a los cambios. En general, los estereotipos más frecuentes están asociados con la raza, el sexo, la discapacidad o el lugar de procedencia. Es muy probable que el prejuicio racial sea el más habitual de todos. Una buena forma de unir la definición de racismo con la de los estereotipos ligados a una característica concreta es la que propone Serres, 1995. Consiste en definir, considerar o tratar a alguien como si su persona se agotase en una de sus características, elegida o perseguida. Eres negro o varón o católico o pelirrojo. El racismo se define simplemente como esta confusión entre el principio de pertenencia o de inclusión y el de identidad. En definitiva, no es otra cosa que el rechazo al otro lo que hace de un prejuicio una forma elemental de racismo. Bjorka, 1992. Pero, además de a través del racismo, los prejuicios negativos y los estereotipos suelen manifestarse de otras dos formas concretas: la xenofobia y la discriminación. La primera de ellas hace referencia al odio a una persona percibida como extranjera. La discriminación, 3 por su parte, es definida por Alport, 1954, como toda conducta que niega el tratamiento de igualdad entre personas o grupos, mientras que en palabras de Bjorka, 1992, será un trato diferenciado en diversos ámbitos de la vida social, y, como indican Páez y González, 1996, representa una actitud diferencial con respecto a otro perteneciente a un exogrupo. Ese exogrupo a su vez es clasificado según prejuicios, evaluación que se realiza sin datos que puedan corroborarse, y estereotipos determinados, acerca de cómo es y cómo se comportará la persona. La discriminación racial se produce cuando no se respetan los derechos de las personas pertenecientes a una etnia determinada. El párrafo 1 del artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1966, define la discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Tanto el racismo, la xenofobia y la discriminación conllevan actitudes y acciones de intolerancia y rechazo a lo diferente, desembocando, no pocas veces, en la marginación y la exclusión social. En los últimos años, los investigadores psicosociales sostienen que se ha producido un cambio importante en las formas de expresión del prejuicio hacia grupos minoritarios, de tal forma que se considera que las actitudes prejuiciosas son menos manifiestas. Se habla entonces del prejuicio sutil. De esta forma, tal y como explica Martínez Veiga, 2001, las personas se cuidan muy mucho de aparecer como prejuiciosas ante los demás e incluso entre ellas mismas, porque el prejuicio está mal visto socialmente y manifestarlo abiertamente supone una transgresión de la norma mayoritariamente aceptada. Sin embargo, el rechazo hacia el otro diferente y los estereotipos negativos de ciertos grupos siguen coexistiendo con una nueva forma de expresión del prejuicio. El prejuicio sutil.
Esta es la característica más relevante que define el racismo en la actualidad. En cuanto a la fundamentación teórica que se ha venido haciendo sobre el racismo, Grossi, 1999, clasifica las diferentes teorías al respecto en 4 grandes grupos, que van desde los planteamientos más individuales hasta los más sociales, y que resumimos a continuación. 1. Perspectiva de corte individualista. Se analiza el racismo desde el agente racista. Sus máximos representantes serían los ya mencionados Adorno, 1950, y Allport, 1954. 2. Perspectiva interindividual intergrupal del racismo. Al análisis centrado en el agente racista, se añade el análisis de los efectos directos sobre las relaciones interpersonales e intergrupales de sus motivaciones individuales socialmente situadas. Las teorías más representativas de este enfoque son la de la identidad social, Tagfel, 1981, 1982. Tagfel y Turner, 1985, y la de la autocategorización, Turner, 1987. 3. Perspectiva grupal. Se estudian los conflictos de intereses de los grupos a partir de la interdependencia de intereses. La teoría más relevante de esta perspectiva es el modelo teórico del conflicto realista de grupo de Sheriff, 1961-1966. 2. Para una completa revisión de las teorías sobre los prejuicios sociales, véanse, por ejemplo, las siguientes obras: Echevarría, Villarreal y Cols. 1995. Pérez y Dací, 1996. Rueda y Navas, 1996. Brown, 1998. Morales, 1999. 3. No podemos dejar a un lado el concepto de discriminación positiva, que es una medida especial adoptada con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos, por lo que no habrá de considerarse como una medida de discriminación racial o discriminación a la inversa. 4. Perspectiva estructuralista o ideológica. Analiza, desde un punto de vista sociológico, las relaciones estructuralmente desigualitarias de los grupos raciales. Esta perspectiva ha sido desarrollada sobre todo por los integrantes de la Escuela de Chicago, a través de la conocida como sociología de las relaciones de raza. Destacan en especial los trabajos de Park, 1950. El racismo, como fenómeno crónico de nuestra sociedad, fuertemente enraizado en el lenguaje y la percepción, continúa manifestándose en los comportamientos y actitudes de la población mayoritaria, si bien suele hacerlo de una forma más soterrada y latente, en lo que se conoce como el racismo sutil, en contraposición al racismo manifiesto. Gómez y Huici, 1999. Una de las formas en que queda patente esta nueva manera de vivir el racismo es la negación del racismo. 4, ejemplificada en frases como "yo no soy racista, pero no quiero gitanos en mi escalera", o en hechos como que la mayor parte de la población considere que no tiene prejuicios pero estime que el resto de la gente sí los tiene, que revela el aspecto contradictorio del racismo moderno, que no deja de enmascarar la situación real. Sigue habiendo racismo. Así, también Conay, 1986, distingue entre el racismo de la antigua usanza y el racismo moderno. El primero de ellos conlleva burdos estereotipos sobre la inteligencia, la laboriosidad y la honestidad de las minorías, es partidario de la segregación, y acepta la discriminación abierta. En cambio, el racismo moderno se asienta sobre 2 principios básicos. El racismo es malo y la discriminación es un hecho del pasado. Esta forma de racismo no es asumida por los propios agentes racistas, ya que no manifiestan aversión sino incomodidad, inseguridad y, en ocasiones, temor, lo que les lleva no a conductas de agresión, sino de evitación del otro. Neumann, 1995. Spelt y Javaloy, 1997. 5. Estas formas o manifestaciones racistas son constatadas en este estudio sobre los gitanos, véase el apartado 3.2, donde se llevan a cabo los análisis grupales y de las entrevistas.
A partir de la consideración de diversos factores desde el punto de vista racial, diferencias, superioridad, amenaza, derechos, ajuste, segregación, distancia y visión de la sociedad ideal, Kleinpenning y Agendorn, 1993, establecen 5 grupos de actitudes que conforman 5 formas de racismo, clasificadas en una escala de mayor a menor tolerancia. 1. No racismo. 2. Racismo aversivo. 3. Racismo etnocéntrico. 4. Racismo simbólico. 5. Racismo biológico. En el cuadro que presentamos pueden verse más detalladamente las características de cada uno de estos tipos de racismo.